dificultades sin Dios. Ahora, les he compartido siempre que para mí la palabra de Dios tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas y para enseñarnos la grandeza y el Dios todopoderoso que tenemos. Y les he compartido también acerca de cómo cuando vinieron las plagas sobre Egipto, dice la palabra del Señor que al pueblo de Dios no lo tocó. Déjenme platicarles que el día de ayer estaba platicando con una muchacha de 28 años tiene ella y es cristiana. Y entonces se fue a vivir más o menos en febrero de este año a Acapulco. Ella vive en la costera más o menos a una cuadra del mar. Y entonces ella comparte, nos compartió a 2 personas, nos comparte que estaban algunos congresos allá en Acapulco de algunos empresarios y entonces ella es economista. Así es que le tocó estar trabajando, así es que se quedó con 2 de sus amigas, las invitó a quedarse con ella en el edificio, 5 pisos, ella vive en el 4º piso, y entonces invitó a 2 de sus amigas a quedarse a trabajar en este proyecto que les habían dejado, y les avisaron que venía una tormenta de categoría 3 o 4. Entonces allá en Acapulco ellos están acostumbrados a manejar 2 y 3, nunca el 4, muchos no pusieron atención a esto, como muchas veces no ponemos atención cuando el Señor nos está alertando de que algo puede venir. Y entonces ella, pues les avisaron, pero el edificio donde ella vive 5 pisos, ella vive en el 4º, pues no todos estuvieron poniéndose en alerta y cuidando. Así es que llegó ¿cómo se llama? Este huracán, llegó con categoría 5. Dice que cuando esto empezó, ella empezó a escuchar que todo, pues más de 315 kilómetros por hora los vientos. Cuando tú agarras una pistola con secadora, te echas, pues te mueve el cabello, ¿no? Si tú agarras un ventilador, pues te mueve, ¿no? Imagínense 315 kilómetros por hora los vientos. Y así es que empezó a pegar con todo en el edificio donde ella estaba, por supuesto en muchos edificios, pero quiero hablar de este caso. Y entonces empezó a pegar con todo y dice que donde ella estaba empezó a escuchar gritos y todo eso y la luz se va. Y entonces empezaron a orar las 3, doblaron sus rodillas, empezaron a orar al Señor y se le rompieron 2 vidrios normalmente allá pues ponen ventanales, ¿no? Por el calor que hace tan tremendo, pero 2 vidrios se le rompieron, pero solamente un pedacito. No crean que se rompió el vidrio completo, sino solamente un pedazo, leve, ligero. Y así es que ellas dijeron, bueno, no está tan fuerte, vámonos a acostar a dormir, después de estar orando al Señor. Y así que se acostaron. Al día siguiente, como a las 5 o 6 de la mañana empiezan a escuchar, a las 6 de la mañana empiezan a escuchar, eso lo cuenta ella, por supuesto, empieza a escuchar mucho ruido y todo eso y sale, ay, vamos a levantarnos, quién sabe qué pasó, se levantan y se da cuenta cuando salen que el primer piso, el segundo piso y el tercer piso y el 5º piso están destruidos por completo, menos el 4º piso, menos el 4º piso. Así es que ella sale y se da cuenta de lo que estaba ocurriendo, cómo era posible que Dios los había guardado cuando el 5º, el tercero, el segundo y el primer piso estaban destrozados. Así es que ella empezó a ayudar a las personas, una chamaca de unos 60, toda delgadita, empezó a ayudar, fue a buscar a sus amigos, los rescataron, porque estaban muchos en escombros, los rescataron y les dieron de comer. Y ella llorando, por supuesto, engrandeciendo el poder de Dios. ¿Cómo era posible que esto pasó, no? Que el 5º piso, el tercero, el segundo y el primero estuvieran completamente destrozados, pero el 4º no. Donde habían clamado al Señor y solamente 2 vidrios se habían roto, pero ligeramente. Y ellos pensaron, es un huracán de un segundo nivel, no pasa nada, se acostaron a dormir. Ella cuenta, sus papás angustiados, preocupadísimos porque no supieron en ella 2 días. Ya está en la Ciudad de México, ayer estuvimos platicando. Imagínense nada más lo que es el poder de Dios, pasando pruebas y dificultades con Dios y sin Dios. Esa es la realidad. ¿Con quién quieres pasar los tiempos de prueba y dificultades en tu vida? Si algo necesitábamos son testimonios como estos. Testimonios que hablan de la grandeza. Ahora, por supuesto, hay iglesias que pasaron cosas difíciles. Les mandé un video acerca de lo que vivió uno de los pastores. Ellos tienen una iglesia bien levantada y sin embargo sí quedó destrozada. Sí quedó.
Imagínense nada más. ¿Por qué pasó? No lo sabemos, pero vemos que no estamos exentos de nada y el poder de Dios está ahí. Ahora, no estamos exentos, pueden llegar situaciones como estas, pero es muy diferente estar con la familia de Dios que sin la familia de Dios. Y yo les paso el testimonio de esta muchacha, para que vean lo que significa la grandeza de Dios en nuestras vidas. Así que les dieron 2 sobres a todos ustedes, para que puedan aportar un poco de lo mucho que Dios nos da, tanto para la iglesia como para nuestros hermanos que están en necesidad. Por supuesto, ellos no están solicitando dinero, están solicitando suministros, más artículos de primera necesidad que dinero, pero no podemos llevarlo. Así es, como no podemos llevarlo, pues entonces vamos a aportar un granito de arena con algún recurso que ustedes tengan, ponerlo en ese sobre para nuestros hermanos. Les he dicho siempre, un peso suma y hay que sumar para esta causa, ¿no? Entonces, por favor, al final del culto van a recoger 2 sobres. Si pueden ponerle ustedes uno para nuestros hermanos en necesidad y otro para la iglesia, por favor. Pero el que es para los hermanos en necesidad, póngale ahí, hermanos en necesidad, y el sobre normal pues lo dejan en el lugar, ¿no? Yo sé que es un esfuerzo. ¿Mande? ¿Ya qué? Ok, gracias, Suemi. Y entonces, pues apoyemos, hoy por ellos, mañana por nosotros, ¿no? Pero el Señor tiene el poder y necesitábamos un testimonio para confirmar que la grandeza de Dios es inescrutable. Amén. Amén. Vamos a orar para comenzar este tema el día de hoy. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana. Gracias por todo lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Y en verdad necesitamos testimonios como estos para ver y comprobar la grandeza de tu santo nombre, Señor. Bendice a todos aquellos nuestros hermanos en Cristo que están pasando necesidad allá en Acapulco, Señor. Te rogamos que tú sigas ayudándolos, protegiéndolos y cuidando, porque de repente se tornó un caos allá en Acapulco, Señor. Y es así. Sin tu presencia, Señor, todo se convierte en un caos, Padre. Así es que te rogamos que no perdamos la sensibilidad como hijos tuyos a ver esta necesidad de otros y poderlos apoyar. Pero también, Señor, que solamente caminando contigo, al no estar exentos, podemos ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Bendice esta reunión, que tu presencia llene este lugar y todo lo demás, Señor, será añadido. Gracias porque tu Espíritu Santo quema mi boca con un carbón encendido que me permite hablar solamente lo que tu palabra dice, Padre. Gracias por este tiempo y sigue bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Guárdalos, por favor, en el hueco de tu mano. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hoy vamos a ver el 5º sello, ya 5 sellos. Imagínense todo lo que nos va a llevar, ¿no? Algunas cosas que vamos a ver tan tremendas del Apocalipsis que van a decir, no, yo quiero volver a bautizarme porque lo que viene es tremendo. Y bueno, hoy vamos a ver, lo titulé un poco más de tiempo. Y esto habla porque la buena noticia es que primero, cuando empezó esto del Apocalipsis, Dios llevó a Juan, lo llevó de la tierra al cielo. Y en el segundo sello, Dios lo llevó del cielo a la tierra. Bueno, en este 5º sello, nuevamente el Señor nos vuelve a llevar al cielo. Y eso significa que el cielo es real. Y que nada de lo que le digan que no existe, que no saben a dónde van a ir, ustedes no se preocupen. Si están convencidos quién es su Señor y su Salvador, estoy al 100% que nos vamos al cielo. Y la palabra de Dios dice así en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice la palabra, si yo leo 9, ustedes el 10 y nos juntamos en el 11. La palabra de Dios dice así: cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Vos, ¿hasta cuándo, soberano Señor Santo? Adelante, por favor. 11. No hay 11, ¿verdad? Perfecto, ok. Déjenme leerles el 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Wow, si vemos este 5º sello, nos damos cuenta que, como les decía, Dios nuevamente lleva a Juan de la tierra al cielo.
Los primeros 4 sellos nos hablan de lo que pasa, del segundo al tercero y cuarto sello nos habla de lo que pasa en la tierra. Pero este quinto sello nos está hablando de aquellos mártires que pagaron un precio por servir a Dios. Hoy vemos anuncios en la televisión donde hablan que hoy dice que los guerreros de antes rescataban princesas. Y hoy ponen el anuncio que rescatan princesas y ponen a una perrita chiquita ahí, ¿no? Y ponen príncipe de Marinela, ¿no? O príncipe de no sé qué. Y yo me pregunto, wow, ¿cuánto han denigrado tanto al hombre como a la mujer en el poder de Dios? Los hombres tenemos que ser valientes, hombres guerreros, no niñitos. Y las mujeres tienen que ser mujeres valientes, decididas, no miedosas. Esa es la verdad. A Dios le agarran hombres y mujeres, le agradan que sean valientes en Cristo Jesús. Que no digan no se puede, que no digan no hay, que no digan hasta aquí, sino que digamos todo es posible porque Dios está de mi lado. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana, ¿a qué se refiere con los mártires? ¿Quiénes son los mártires que Dios está mencionando en este quinto sello? Bueno, nuestro texto dice que son las almas de los que habían sufrido ¿qué? Martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse ¿qué? Fieles. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, dice la palabra, estos hombres y estas mujeres se mantuvieron firmes y se mantuvieron estables por causa de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no nos dice si son judíos, ¿eh? Podemos pensar que son judíos, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, pero no nos está hablando si en verdad solo son judíos o son aquellos que también se convirtieron al judaísmo cuando salieron de Egipto, porque recordemos que muchos egipcios salieron con los judíos porque ya no querían seguir en su ciudad, porque veían el poder de Dios. Entonces no nos dice si son judíos, si son gentiles, no nos dice, pero tampoco nos dice en qué época murieron. No nos dice si son del Antiguo Testamento, si son del Nuevo Testamento. No nos dice eso la palabra. Así es que porque no los diga, no quiere decir que nosotros no podamos definir más o menos de qué son. Y dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido. Así es que muchos pueden estar ahí. Muchos de nuestros hermanos que hoy murieron y que pagaron un precio por servir al Señor pueden estar ahí. Así es que lo que yo puedo concluir en esta mañana es que se trata de creyentes de cualquier época, no importa de cuál, porque tampoco se trata de decir es que son judíos, bueno, pues entonces pues no voy a necesidad de sufrir. No, tú y yo estamos en este camino del Señor. Así es que esto quiere decir que tú y yo podemos concluir que se trata de creyentes de cualquier tiempo que por su fidelidad y por el poder de la palabra de Dios murieron violentamente. A eso se refiere este quinto sello. Esos mártires son aquellos que pusieron por encima de todo al Señor. Amén. Amén. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque una cosa es decir algo y otra cosa es llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo extraño, diferente, cambiante. Pero lo que les quiero decir en esta mañana es que lo que Dios con esto nos afirma es que tú y yo estamos pasando por un momento donde el cristianismo tiene que padecer situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida, ¿eh? O sea, no es algo gratis, no es de que soy cristiano y todo me va a ir súper bien, no voy a tener problemas, no. Todos estamos aquí porque por la causa de Cristo muchos se van a burlar de nosotros. Y qué bueno sería, ¿no? La verdad es que yo estaría feliz y he estado feliz cuando la gente se burla de mí. Porque pagar el precio que pagaron estos mártires, créanme, no es de broma, ¿eh? Imagínate qué es lo que diría Pablo cuando está siendo llevado por aquel camino que va al Coliseo, que está cerca de llegar al Coliseo y donde están listos para matarlo. Imagínense lo que Pablo pensaría, uy, cuántos cristianos el día de hoy les va a doler y se van a ir hasta de la iglesia porque se burlaron de ellos. Le dijeron que eran santitos. Cuando él llevaba un camino hacia el Coliseo por la causa de Cristo. Y por eso él dice, ¿no?
terminado la carrera. Eso es muy importante. Por eso Jesús no deja ninguna duda de que ser cristiano no es una cosa tan sencilla. ¿Que vamos a tener que pagar un precio? Sí. ¿Que a lo mejor no lo hemos pagado en este momento? No. Pero vamos a pagar ese precio con algunas situaciones difíciles en nuestra vida. Y eso lo dijo Jesús allá en el sermón profético, cuando nos dice todo con claridad. Miren lo que dice Mateo 24:9. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y miren lo que dice Juan 16:2. Los expulsarán de las sinagogas, y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. ¿Pasó? Sí. ¿Ha pasado? Sí. ¿Seguirá pasando? Sí. Muchos pensarán que cuando nos maten, y espero en Dios que no nos toque, y gracias a Dios no nos ha pasado, pero muchos pensarán cuando esto suceda que están matando a personas blasfemas. Esa es la verdad. Entonces Jesús ya nos los advirtió. Y ahora, desde que empezó esta parte tan importante de buscar a Dios en nuestras vidas, hasta el día de hoy, las cosas se siguen cumpliendo con total cabalidad, ¿eh? Aquí no hay de que la palabra de Dios miente, está sucediendo. En muchos lugares siguen matando a cristianos por causa de Cristo. Y lo hemos visto en varios países que ahorita lo están haciendo. Ahora, tú y yo siempre hemos sabido el odio hacia los cristianos. Nuestra propia familia a veces se burla de nosotros, ¿no? Ah, ya te volviste cristianito, pero yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé todo lo que tú has hecho, ¿no? Esa es la verdad. Uy, no, de seguro ya te convencieron aquellos, ¿no? Así, o sea, sencillo, no es algo que, ay, te van a flagelar, no, se burlan de ti. Y a veces, es más, ni siquiera te invitan ya a las reuniones porque ya eres santo. Así pasa. Y uno le duele, claro, porque es la familia. Ojalá no nos gustaría eso. Mi papá me decía, ¿sabes qué? Prefiero que seas borracho a cristiano. Esa es la verdad, me lo dijo una vez. Y lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, porque no conocía a Cristo, no lo conoció hasta antes de morir, pero lo entiendo, así la gente nos los va a decir. Pero el Señor con esto nos está diciendo que tú y yo debemos estar preparados cuando esto llegue a ocurrir, si te ocurre. Porque a lo mejor eres de los cristianos que no le va a ocurrir nunca nada y tú piensas, wow, soy de los mejores porque nunca me pasa nada. No te pasa nada porque no buscas a Dios. Los cristianos que no buscan a Dios, Satanás no se preocupa por ellos. Esa es la verdad. Así que ni te preocupes, si no te está pasando nada es porque no estás haciendo nada por el Señor. Y lo digo con todo mi respeto, porque Satanás siempre se preocupa por aquellos que están haciendo algo para el Señor. Esa es la realidad, pero Satanás no tiene el permiso de hacerte nada si Dios no lo permite. Esa es la ventaja que tú y yo tenemos y podemos descansar en Cristo Jesús. Ahora, yo entiendo y sé que todos hemos sufrido situaciones, pero yo creo que tú te has de preguntar, a ver, pastor, pues se trata de venir a la iglesia, ¿no? No que me esté diciendo esto. O sea, porque pues, si se trata de eso, pues mejor me voy a otra donde me hablen de cosas, de las bendiciones que van a venir a mi vida, porque pues yo lo que quiero es dejar de sufrir, ¿no? O sea, ¿quién quiere sufrir por causa de Cristo? Levante su mano. Que lo maten, lo degollen, lo corten a la mitad. ¿Quién quiere sufrir? Nadie, ¿no? Pues tratamos de buscar siempre que el cristianismo sea cómodo, que el cristianismo sea de poder compartir las palabras, pero sin que me juzguen. O sea, yo quiero compartir la palabra, pero sin que me digan si yo la llevo o no. No, ¿sabes qué? Quiero decirte lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo creo y vivo en su palabra. A nadie le gusta, ¿no? Yo creo que, digo, Señor, cuando el Señor me pone esto, digo, Señor, pero ¿por qué me pides hablar de esto? Porque se va a ir la gente. A la gente no le gusta que le hablemos de esto, Padre. Por favor, bájale 2 rayitas como le dijo Pedro a Jesús. Bájale, Señor, se van a espantar los discípulos y se van a ir. Y así le dije al Señor, en la semana, Señor, no me digas esto. ¿Cómo quieres que les diga que tienen que sufrir, que tienen que pagar un precio por Cristo? Pues si esto ya no se da. Hoy en nuestros días ya no se predica de esto, Señor, no juegues así. Lo que quiero es que llegue gente, no que se vaya. Porque la gente se espanta. ¿Cómo que el pastor está diciendo que vamos a sufrir? No, mejor no, ahí muere, ¿no? O sea, si ya bastante sufrimos todos los días,
con las enfermedades, con la falta de economía, con la falta de trabajo, con los huracanes, con los terremotos, con las guerras, pues ya basta, ¿no? En la mañana, en la semana veía un WhatsApp que mandaron acerca de que ya viene la tercera guerra mundial, porque ya Rusia, porque ya se metió digo, espérenme tantito, no leen la palabra de Dios. No va a haber tercera guerra mundial. Va a haber guerras y rumores de guerras, pero tercera guerra mundial no va a haber, porque va a venir el anticristo, aún no estando nosotros, y él va a evitar esa tercera guerra mundial. Así es que no va a haber. ¿Para qué le juegan? ¿Para qué le escuchan? Cuando lean bien, hermanos, no va a haber una tercera guerra mundial. No los asuste nadie. Entonces, tantos rumores, tantas situaciones difíciles, digo, ¿para qué los voy a espantar, Señor? Pero bueno, la palabra de Dios no puedo ocultarla. Y entonces, la pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿por qué quiero sufrir por la causa de Cristo? ¿Por qué? Si ya bastante tengo durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, para que me digan que voy a sufrir por la causa de Cristo, ¿no? Ahora, ¿por qué tienes que sufrir? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Tenemos que presentar defensa a todo aquel que busca una esperanza. Si esta chica no hubiera conocido al Señor, y esa chica de 28 años no hubiera estado orando al Señor en ese momento tan crítico, no podría dar testimonio de lo grande y maravilloso que es Dios. Por eso necesitamos sufrir en nuestra vida, para que tú y yo demos testimonio de la grandeza de Dios, pero además la palabra de Dios nos dice con respeto y con gentileza, para que aquellos que nos calumnian y nos dicen que estamos mal, que los cristianos son hipócritas, que los cristianos ya no sirven para nada, pues puedan avergonzarse delante de Dios. Porque entonces no te están mintiendo y te están diciendo que vamos a sufrir, pero que Dios está ahí listo para nosotros y que no nos va a soltar de su mano, pase lo que pase, y que nos va a apoyar y que nos va a respaldar y que nos va a sacar adelante, aun cuando parece que las puertas se cierran, cuando nadie más las puede abrir. Dice la palabra, no te preocupes, porque si están cerradas yo las voy a abrir, y las que están abiertas, si yo las cierro, nadie las puede abrir. ¿Sí me explico? El Señor no nos va a dejar solos. Dice, en medio del sufrimiento yo voy a estar contigo. Y tenemos que sufrir para que podamos presentar defensa y le podamos decir a la gente, tranquilo, Dios está contigo, pero tienes que darle la oportunidad. Ese es el asunto. Todos nos estamos enfermando. Después del COVID están secuelas y nos enfermamos y pasamos por situaciones difíciles, pero es diferente estando con Dios que sin Dios. Todos pasamos problemas económicos, pero es diferente estar con Dios que sin Dios. Todos pasamos por problemas matrimoniales, pero es diferente estar con Dios que sin Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible que hables con una persona del mundo acerca de un problema matrimonial y tú digas, yo pasé por eso? O yo estoy pasando por eso como hijo de Dios. La gran diferencia es la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Porque dice su palabra al final de este versículo, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, ¿no? Es mejor eso. Así es que en esta mañana déjame darte 2 puntos muy importantes acerca de lo que este quinto sello nos va a dejar. ¿Cuál es la esperanza que tenemos cuando la apertura de este quinto sello se abra, a pesar de que habla de mártires? Miren, punto número 1. Hay hombres y mujeres comprometidos y fieles a Dios. Me da mucha paz eso. A mí me da mucha paz. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta poderles decir que en este periodo tan difícil y tan complicado, donde va a haber secuelas por el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello, y el quinto sello nos habla de los mártires, la palabra nos da esperanza y nos da confianza de que aún en ese tiempo y ahorita hay hombres y mujeres comprometidos y fieles a Dios. Dice Apocalipsis 6:9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Eso quiere decir que sí va a haber hombres y mujeres fieles a Dios y comprometidos con Él. Acuérdate lo que tienes que decirle al de atrás. ¿Qué le vas a decir al de atrás? Qué bueno que me agaché, porque si no la pedrada hubiera sido para mí, ¿no? Acuérdense lo que les estoy diciendo, ¿eh? Sí, va a haber hombres y mujeres, y tiene que haber el día de hoy hombres y mujeres fieles y comprometidos a Dios. Qué difícil, ¿verdad? Porque eso no es tan fácil. Ahora, yo veo 3 cosas aquí en este versículo. Lo primero que veo es que habrá creyentes
que decidirán nunca marcar una diferencia. Habrá creyentes que conocieron la palabra y que deciden seguir así. Nunca van a marcar una diferencia en su vida. No los podemos obligar. Yo todos los domingos me desgajo la garganta diciéndoles, por favor, busquen al Señor, por favor, comprométanse, por favor, hagan esto. Y cada quien hace su vida en la semana lo que quiere. Yo no puedo evitarlo. Yo solamente soy un mensajero de parte del Señor compartiendo su palabra. Así es que habrá, y eso me da paz. Porque el Señor nos dice, habrá creyentes que decidirán nunca marcar una diferencia en su vida. Pero, segundo punto, habrá hombres y mujeres que marcarán una diferencia en el mundo porque decidieron o deciden en su vida no ser hombres y mujeres o creyentes comunes y corrientes en la vida. ¿Se dan cuenta? Hay personas, creyentes, hijos de Dios, que sí van a querer marcar una diferencia en la vida porque deciden ser creyentes no comunes y corrientes, sino hombres y mujeres, hijos de Dios, que deciden servir y vivir para Dios. Amén. Amén. Eso es maravilloso. O sea, hay un A y un B, no hay más, ¿eh? No hay C, no hay D, nada de eso. Siempre va a haber un A y un B, siempre va a haber algo bueno o algo malo. Se acabó el asunto. Quien quiera buscará al Señor toda su vida. Quien no, pues se la va a seguir, va a estar sentado toda su vida en la iglesia. Así es de sencillo. Ustedes piensan que cuando ven esas cosas y que el programa y todo eso, uno dice, no, pues ya está completo, pero no es cierto, hay mucha necesidad, hay manos que necesitamos una mujer, necesitamos alguien más que nos apoye, o sea, siempre hay necesidad en la iglesia, siempre hay necesidad para todo, pero hay que prepararnos, porque la parte más importante de prepararnos es saber que le podemos ser útiles a Dios, no a la iglesia, útiles a Dios. Ahora, 3, las almas, lo que dice ahí, vi debajo del altar las almas. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, resulta que cuando los sacerdotes hacían el holocausto a través de un animal y derramaban la sangre, o sea, cortaban la cabeza del animal, derramaban toda la sangre en un recipiente, pero muchas veces se llenaba tanto que un poco de esta sangre se derramaba sobre el altar. ¿Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes decían que la sangre era el alma, era la vida de la persona? Y entonces cuando derramaban un poco de sangre, se refiere a esto, porque Jesús fue el sacrificio que tú y yo necesitábamos y se hizo una vez y para siempre. Pero ese derramamiento que hacía, ese simbolismo que hace, es porque se refiere a que derramaban un poco de sangre cuando en el recipiente que era el del altar se derramaba hacia abajo y quedaba hacia abajo, quedaba en el suelo del altar donde estaba el holocausto. A eso se refiere. Y este simbolismo nos habla de esas almas que derramaron su sangre y que están esperando que Jesús haga justicia por lo que ellos sufrieron. Ese es el asunto. A esto se refiere estos 3 puntos. Ahora, Filipenses 2:17, no lo vamos a leer, pero lo pueden apuntar y ahí pueden buscar que Pablo hace referencia a este punto tan importante. Dicho esto, quiero preguntarles a todos ustedes. ¿Ustedes han escuchado o escucharon de repente que llegó a México una pseudoiglesia que decía pare de sufrir? ¿Escucharon de esa iglesia? Y pegó el nombre, ¿eh? O sea, de eso de los cristianos venimos a sufrir, a pare de sufrir, ¿cuál te gusta más? Pare de sufrir, ¿no? ¿A quién no le gusta eso? Y esta pseudoiglesia vino a decirnos que si tú abrazas la fe cristiana, que si tú tienes o te alineas a la teología de la prosperidad y a la superfe en Dios, híjole, vas a vivir una vida libre de sufrimientos. Eso es lo que ellos dicen. Porque cuando empiezan en la noche, después de las 12 de la noche, empiezan a su programa, empiezan a sacar a una persona que con lágrimas, con un gran sufrimiento, con ese maquillaje que le ponen, que diga, con esa expresión en su rostro, hablan de todo lo que sufrió, ¿no? Mi esposo era esto, mi esposa era aquello, mi familia estaba destrozada, era alcohólico, era drogadicto, pero cuando llegué a la iglesia, paré de sufrir.
Y entonces le cambian de todo esto, todo negativo, a todo positivo. Tengo negocios, tengo autos. ¿A quién no le gusta eso? Así todos hipócritas, ¿verdad? Me dicen, no, no, a mí no, pastor. Levanta su mano, a ver, ¿a quién le gusta parar de sufrir? Todos quieren dejar de sufrir, ¿no? ¿Me explico? O a lo mejor entendieron mal. ¿A quién no le gusta dejar de sufrir? Levanta su mano. Y nada más, no me dicen, ¿verdad? Híjole, de verdad que todos, no, pastor, yo quiero sufrir. Seamos honestos. Y perdón por la palabra hipócritas, pero yo digo, a todos nos gustaría dejar de sufrir. Seamos honestos. Y dejar de sufrir en todas las áreas de nuestra vida, sea en la enfermedad, sea en la economía, sea en el trabajo, sea en las relaciones. Nos gustaría dejar de sufrir. Por eso estas iglesias tienen demasiado alcance, porque siempre te van a decir, para de sufrir. Si tienes a Dios, el que tiene a Dios, no hombre, su vida cambia de manera exponencial, ¿no? Todo se potencializa al 100% y tú no te preocupes, te van a decir. Pero tú y yo sabemos que eso es mentira. Porque aún déjame decirte algo, aún aquellos que nos hemos convertido por primera vez, porque cuando yo acepté a Cristo a la edad de 17 años, uno puede decir, wow, desde los 17 hasta los 54 que hoy tengo, han pasado 37 años donde he dejado de sufrir. No, porque cuando yo acepté a Cristo por primera vez a los 17 años, vinieron a mi vida una serie de situaciones difíciles, O sea, no dejé de sufrir, sino que vinieron situaciones en las que se me acercaron para tomar, se me acercaron las mujeres, se me acercaron las situaciones complicadas en mi familia. O sea, todo se complica. Así que mi testimonio es que a los 17 años, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y como Salvador, de repente todo cambia. Y dices, es que antes me iba bien, por lo menos ganaba un poquito de dinero, pero desde que acepté a Cristo, híjole, no tengo dinero, no tengo posibilidades de ir a la iglesia, me da vergüenza porque no hay clientes. ¿Te ha pasado esto? Una vez que aceptamos a Cristo, parece que el enemigo tiene un radar y luego lo dice aquí, ¿no? Le pasó a Moisés, ¿no? Una vez que se dio cuenta que era egipcio, que era judío, ¿qué pasó? Todo se le complicó. Y hasta sus propios hermanos lo criticaban, lo señalaban, lo juzgaban. Y él tuvo que huir y dijo, mejor hubiera sido egipcio toda mi vida, ¿no? Porque ser judío es complicado. Hasta que Dios lo llama, dice 40 años después, él se da cuenta que solamente con Dios todo es posible. Así es que nos dice la palabra, ¿no? Cuando empieza Moisés, dice que era una persona común y corriente, pero era alguien importante dentro de los egipcios, perdón. Después, cuando se da cuenta que era judío, se da cuenta que era un inútil. Pero cuando Dios lo llama, se da cuenta que Dios utiliza a los inútiles. Nos convierte en algo útil en sus manos. Y perdón por esta expresión, pero tengo que decirlo así. Porque a veces hay gente que se va de la iglesia porque acepta a Cristo y piensa que su vida va a cambiar de la noche a la mañana, pero Dios va con calma porque tiene que quitarte muchas cosas que traes arrastrando de todo mundo, de todo mundo. Porque la familia, los problemas en el trabajo, la propia iglesia, hermanos que conocen, que son cristianos, pero que mejor no lo hubieran sido, ¿no? O sea, así pasa. ¿A cuánta gente no conoces que te dice, no? Es que yo conozco a un cristiano y la verdad déjame decirte que no, a mí no me gusta, porque es eso, es lo otro, es aquello, ¿a poco no? Y te dice, para ser cristiano y mejor aquí, prefiero ser aquí. Es más, he escuchado a muchos cristianos que dicen, recibo más de la gente del mundo que del propio cristiano. Así estamos en esa posición en este momento. Por eso es importante recalcarles que el pare de sufrir, ¿a quién no le gusta? A todo el mundo nos encantaría, pero ese es un falso cristianismo, porque hoy todos tenemos que saber que vamos a pasar por pruebas y adversidades por seguir a Cristo. ¿Y por qué? Porque Satanás es el número uno que no le gusta que tú hagas lo correcto. Que a partir de hoy des un giro de 180 grados y digas, voy a cambiar. Como dije a Lupita D'Alessio, ¿no? Hoy voy a cambiar. Voy a revisar bien mis maletas y tirar todo lo que no sirve. Así es el cristiano. Y eso cuesta trabajo. Pero para que Dios quite todo eso que ha estado mal en tu vida, híjole, no es de la noche a la mañana. Y puede ser de la noche a la mañana, pero somos complicados como humanos. Nos gusta todavía quedarnos con ciertas cosas del mundo. Y eso ha complicado que Dios trabaje 100% con nosotros. O sea, en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo a través de Jesús es, si yo sufrí,
¿por qué crees que tú no? Porque mucha gente piensa que el cristianismo es algo donde no vamos a sufrir, donde vamos a parar de sufrir. Pero déjame decirte algo, no es verdad. Porque sí, la salvación para nosotros es gratis, pero se pagó un precio muy alto por esa gratitud. Y entonces Jesús nos está diciendo en esta mañana, claro que vamos a sufrir, pero también hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para que aprendas la lección y hay un tiempo para que aprendas a ser de bendición. Eso es importante para nosotros. No todo es sufrir en el mundo, No crean que el cristiano tiene que sufrir de los 17 que acepté a Cristo hasta el día de hoy. No, claro que no. He visto el poder de Dios en mi vida y me ha dado mucha paz en mi camino. Ha sido difícil, complicado, sí, pero todo es posible, ¿no? No se trata de decir que todo está mal, porque los de allá afuera te van a decir para de sufrir, te van a contar historias, pero eso es mentira. Vas a sufrir y esa es una realidad para nosotros. Ahora bien, el sufrimiento que menciona este versículo habla acerca de aquellos que creyeron en Jesús, que obedecieron sus mandamientos y que hablaron de Él. Así es que si tú aceptas a Cristo como Señor y como Salvador, lo siguiente que va a continuar en nuestra vida es dar testimonio de quién es Jesús en nuestras vidas. O sea, dice la palabra, necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la verdad. Y lo primero es creer en Jesús, obedecer sus mandamientos y hablarles a otros de Dios. Ahora, ojalá fuera solamente eso, Tú dirías, bueno, pastor, le dijo aquel hombre, ¿no? ¿Qué hago para ganarme la vida eterna? Y él dice, bueno, pues cumplen los mandamientos. Ya los cumplo. Y él dice, no solo eso. Y pasa lo mismo con esto. Los sufrimientos que te estoy hablando son acerca de seguir a Jesús, pero tú y yo estamos relacionados con el sufrimiento. No es algo nuevo para nosotros. A ver, cuando estás enfermo, ¿no sufres? Cuando no tienes escasez económica, ¿no sufres? Cuando hay tormentas o deslavamiento de ríos y eso, ¿no sufres? Sí. ¿Acaso no se sufre cuando hay actos de violencia? Aún somos cristianos, pero tienes a tus hijos, ¿acaso no te da miedo? Es más, nos has metido tanto en la cabeza que hasta tú o nosotros o como iglesia, como pueblo, como lo quieras poner, hay veces que dices, dejaré a mi hija o a mi hijo con mi primo, dejaré con el tío, los dejaré, porque ya te han metido que el mayor problema de las violaciones surge de la familia, ¿no? Entonces hasta eso nos han metido, que te da miedo si los puedes o no dejar solos con ellos, porque ya no sabes. ¿A poco no es un sufrimiento para nosotros? ¿Estamos metidos con esto? Claro que sí, con la violencia, ¿no? Salir a la calle es violento, ya es complicado, ya no sabes si te va a tocar una bala perdida. También tenemos esta clase de sufrimiento, los accidentes. Cuando hemos tenido accidentes, no te preocupa, no te da angustia por lo que... Cuando sales a la calle y manejas, dices, Señor, cuídame porque, híjole, las pandemias, ahora que hubo la pandemia, ¿no? O sea, son sufrimientos. Y la propia muerte como punto final. Todos, tú y yo estamos, pero bien metidos con estos puntos. No solo es el sufrimiento de buscar a Cristo Jesús, sino los comunes, sino aquellos en los cuales tú y yo estamos bien adentrados en esto. Ahora, la pregunta que Dios nos quiere hacer, y seamos honestos al contestar. Claro, contéstate tú mismo. Pero la pregunta que Dios nos quiere hacer esta mañana, en medio de este sufrimiento que tenemos, tanto secular como espiritual, ¿cuántas veces tú has sufrido por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces? Seamos honestos. ¿Cuántas veces has sufrido por la causa de Cristo? ¿Cuántos me puede dar un testimonio de decir, pastor, yo fui a hacer esto a un lugar, fui a compartir folletos, porque ya están los folletos listos para que se los lleven los hermanos que viven por esta zona, que se lleven los folletos para ya empezar a compartir y que digan, pastor, un día yo compartí folletos y me apedrearon, pero no me importó, yo seguí compartiendo su palabra. ¿Cuántos podemos decir esto? Lo máximo que nos ha pasado es que un día empezamos con un grupo pequeño y fuimos a compartir a la Alameda, al Metro Hidalgo, donde está la iglesia de San Judas Tadeo. Ahí había una alamedita, compartimos la palabra de Dios a drogadictos. Y entonces cuando estábamos compartiendo a algunos drogadictos, llegó el jefe de esos drogadictos y me dice, ¿tú quién eres? ¿Por qué vienes a hacer esto? Porque tenías que haberme pedido permiso a mí.
No puedes poder, no tienes derecho a compartirles la palabra a todos ellos si no me pides permiso a mí. Y entonces él me decía, porque todos estamos sufriendo aquí, ¿eh? Todos tenemos hambre, todos tenemos situaciones difíciles. Tú vienes a juzgarnos porque dices esto y lo otro, pero no sabes por qué somos drogadictos. Y yo le dije, Dios tiene el poder para cambiar tu vida. Eso fue lo máximo que nos ha pasado. Que nos amenazaran cuando fuimos a Hidalgo a compartir unas cobijas, y nos amenazaron y nos dijeron, ¿sabes qué? Si ustedes se ponen en ese kiosco, vamos a atacarlos, vamos a apedrearlos o los vamos a matar. Eso fue lo máximo que me dijeron. Y nos pusimos en el kiosco, compartimos las 50 cobijas que teníamos, y había 2 policías y había un montón de personas alrededor. Dijimos, hasta aquí llegamos, pero no pasó nada, ¿no? Pero ¿quién ha sufrido como sufrió Pablo, como sufrió Esteban, que lo apedrearon y murió? ¿Quién ha sufrido? Seamos honestos, todavía no nos ha tocado esa parte, ¿no? Y aún así nos quejamos de lo que nos pasa. Por eso el Señor dice que este tipo de creyentes, los que están en esas almas que sufrieron este martirio, son necesarios en el mundo. Necesitamos hombres y mujeres, hijos de Dios, que quieran sufrir por la causa de Cristo. Son muy necesarios en el mundo, porque si no, no pudiéramos presentar defensa. Ahora dice el Señor, porque ahora en muchos países hay un cristianismo muy light. Hay un cristianismo muy light. Nuestra fe y nuestras convicciones, créanme, son de poca inclinación hacia el sacrificio. Cuando he llamado por teléfono a algunas personas, no de esta iglesia, por supuesto, no vayan a pensar, no. De otro lado, hay una mujer que conozco de hace tiempo, y entonces ella vive aquí en Plaza Aragón, Ciudad Azteca, y siempre me está diciendo, voy a traer a mi hijo porque mi hijo necesita del poder, su esposo es santero, entonces su hijo está dedicado al santerismo, entonces siempre me dice, quiero ir a la iglesia. Y entonces me dice, ¿ahora dónde están? Y le digo, no, pues estamos en la San Felipe, en este lado. Uy, me queda bien lejos, me dice. Y le digo, sí, pero mira, tomas el metro y te bajas en Río de los Remedios, y ahí tomas un taxi y en 10 minutos ya estás ahí, sin ningún problema. Y me dice, no, pastor, es que está muy lejos. Y si te invitaran a una fiesta a Chapultepec, ¿creen ustedes que no iría o sí iría? ¿Ya ven cómo ponemos de pretextos muchas cosas? Es que me queda muy lejos. Es que en sábado, pastor, venir a compartir folletos el sábado, no juegue, pues tengo que trabajar. Ahora salgo a las 4 y salgo bien cansado. No, pastor, en viernes venir, a la reunión de oración, no invente, pastor, pues yo salgo a las 8 o 9 de la noche y venir hasta que no, te pasa. Pastor, venir el domingo en la mañana, pues si trabajé toda la semana hasta el sábado y fue un trabajar, mejor quedo en mi casa a descansar. Todos tenemos pretextos, ¿a poco no? Esa es la verdad. Pero sabes que el trabajo, sabes que la salud, sabes que la economía te la está dando Dios para que lo honres a Él. Ese es el asunto, de eso se trata. La inclinación a sacrificarse el día de hoy es nula en muchos cristianos. Así es que yo creo que mientras no surcan cristianos radicales en el mundo, seguiremos teniendo un cristianismo light. Y poco se hablará de aquellos que han muerto por el servir al Señor. Mientras sigamos teniendo un cristianismo light, seguiremos. Mientras no seamos cristianos radicales, seguiremos teniendo un cristianismo light. Esa es la verdad que hoy estamos viviendo. Punto número 2. Dice, habrá justicia para todos sus fieles. Habrá justicia para todos sus fieles. Y algo que me llama la atención es que muchos se preguntan aquí. Mira, vamos a ver el versículo 10, por favor. Dice así: gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?
Lo primero que vemos aquí es que, a ver, o sea, hay cristianos, hijos de Dios, judíos, que están pidiendo la venganza a Dios por lo que pasaron. Y uno puede decir, sí están buscando la venganza, ¿no? Porque ¿quién no busca venganza? Digo yo, o sea, oye, ¿sabes qué? Pues el vecino ya me tiene harto, ¿no? O sea, Señor, por favor, dale su merecido porque no me deja de molestar, me avienta la basura, su perro se hace del baño, moja su piso y deja toda su agua de mi lado. ¿A poco no? Sin fin de cosas. Pero déjenme decirles dos cosas aquí tan importantes, que hay que poner en orden todas las cosas. Lo primero es que esto no es un reclamo, esto es un clamor de los hijos de Dios para que Dios haga justicia. No es un reclamo a Dios. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? O sea, es un clamor a Dios de lo que ellos anhelan en su corazón, que Dios haga justicia por aquellos que están sufriendo y que parece que los inconversos ganan más, ¿no? Y segundo, y lo más importante, es que finalmente todos deseamos que en algún momento de esta carrera cristiana Dios nos dé la honra que merecemos, porque cristianos fieles a Dios merecen la honra. Y eso es lo que el clamor de estos hombres, estos que han sufrido el martirio. Ahora, ¿alguien habrá sufrido alguna clase de martirio en esta época? Les voy a dar algunos testimonios de pastores que están en algunas partes del mundo y que ellos están clamando a Dios por todo esto. Miren, déjenme decirles que es en la actualidad, es el siglo XXI, año 2023, mes de febrero, marzo, abril y mayo. Esto que les voy a compartir es actual, no es de hace 30, 50 o 100 años. Miren lo que dice. Un líder de una casa iglesia envía una foto del pequeño cuarto donde estaba escondido junto a su familia y escribió: aquí es donde estamos viviendo. Nos estamos escondiendo ahora mismo en diferentes áreas porque los pobladores nos quieren matar. Otro pastor escribió: ya no podemos salir como lo hacíamos antes. Es muy peligroso. Nos movimos a una casa de un amigo, pero no estamos seguros en ningún lado. Otro pastor le pregunta a otro pastor si estaba en peligro y este contestó: no solo yo, sino mi familia también, y solo porque soy pastor. Otro pastor pidió: oren por mí para que me mantenga firme en mi fe. Es muy difícil estar aquí. Otro pastor describió que sus últimos días han sido muy oscuros, que se sienten como una tormenta que no cesa. Él pidió una oración de avivamiento en su vida. Otro pastor escribió: confiamos que nuestro Señor es poderoso y que va a proteger a nuestros hijos. Nuestra esperanza no está en el gobierno, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me pregunto, ¿cómo pudiéramos nosotros como iglesia mandar una carta a Dios en este momento y diciéndole que estás sufriendo porque no te dejan salir de tu trabajo a venir a la reunión de oración de los viernes? Porque está lloviendo en viernes y no puedes venir a la reunión de oración. Porque en tu trabajo tienes que hacer esto y no puedes venir a la reunión de oración. ¿Así le escribirías al Señor el día de hoy? ¿O le vas a escribir: Señor, tengo flojera de ir a la reunión de oración los viernes, ay, para la otra? Señor, no quiero compartir en la calle estos folletos que la iglesia me dio porque van a saber que soy cristiano. ¿Cómo le mandaríamos nosotros? ¿Sabes? Quiero decirte algo con estas cartas que los pastores mandaron. La mala noticia para nosotros es que antes de morir, estos pastores que mandaron esta carta, vieron a sus familias morir martirizadas. A los pastores, antes de morir ellos, les mataron a su esposa y a sus hijos enfrente de él. Y le decían: reniega de Dios. Si reniegas de Dios, dejamos libre a tu familia, pero si no, los vamos a matar. Antes de morir ellos martirizados, martirizaron a su familia. Muchos pueden decir: bueno, es que el pastor tiene coche
Y aunque le queda 1 hora y media o 2 horas ahora que ya llega diciembre, pues trae coche. Pero antes de que yo tuviera coche, no tenía. Y aún así me iba a las reuniones de oración en la noche con mi familia, porque primero tuve una hija y en la noche, créanme, a veces está lloviendo, hace frío, ¿no? Y las enfermedades están a la orden del día. Y tuve 2 hijos de los 4 que se enfermaban todo el tiempo fueron muy enfermizos, 2 de los 4. Y fue muy difícil llevarlos a la iglesia porque se enfermaban, hasta por un aire. 2 de mis hijos se la pasaron enfermos todo el tiempo, hasta los 3 años. Fue bien difícil. Y por eso con autoridad les puedo decir que sí se puede. Cuando tú estás en el trabajo, creo que de lunes a viernes haces todo lo posible para que tu jefe sepa que tú eres cristiano y que vas a entregar buenas cuentas. Así es que para que cuando pidas permiso no tengas ningún problema de que Dios te va a respaldar. Y lo digo con toda autoridad porque así me pasó. Mi hija está allá abajo, ella trabaja en Hacienda y ella les puede decir cómo es Hacienda el día de hoy, y cómo era Hacienda antes. No te daban permiso para nada, para nada te daban permiso. Y les dije, lo siento, me voy porque es hora de mi Señor. Y siempre me dijeron, te voy a correr. Yo también tenía un puesto de alta responsabilidad, hermanos. Yo también tenía un puesto que cuando me descontaban, la primera vez que me descontaron fueron 1,000 pesos. La segunda vez, por un día que falté, 2,000 pesos. ¿Cuánto pega a tu familia? Pero ¿sabes? No me importó. Porque solamente fue una vez que pasó esto. Y después Dios te honra. Ese es el asunto. Necesitamos hombres y mujeres el día de hoy que puedan hablar de su fe sin tapujos, aun cuando los quieran matar. Necesitamos hombres. Yo creo que a lo mejor muchos cristianos el día de hoy se sienten chiquitos cuando hablan de su fe. Esa es la verdad, yo lo creo. Creo que hay muchos cristianos que se sienten chiquitos cuando hablan de su fe. Muchos de los pastores a los cuales les puse una carta breve y les traté de resumir todo lo que, no les puse lo que ellos vivieron, pero muchos de ellos murieron en Afganistán, en Corea del Norte, en China y en Chiapas. Tú y yo no hemos pasado por eso, no hemos pasado por eso. Y gracias a Dios que no hemos pasado. Pero la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a pasar por eso? Hay pseudoiglesias que no te van a hablar del sufrimiento porque no están dispuestos a pasar por eso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pasar por el sufrimiento? Yo pienso que a veces cuando protestamos contra nuestro gobierno, porque ¿saben cuánto ha salido de todo esto que ha pasado? ¿Cuánto han salido las noticias de que el gobierno no avisó, no lleva las despensas, que las quitan en Chilpancingo y todo esto, ¿no? Y la chica me decía, ¿sabes qué? Sí están quitando las despensas de Chilpancingo, dice, pero son los mismos pobladores que tienen hambre. Porque esto fue dramático, esto fue tremendo, dice. Cuando ella regresaba de Acapulco, le dijeron, una de las personas que estaba ahí, le dijo, qué bueno que te fuiste, dice, porque hasta hay balazos en la noche y con machetes la gente se está metiendo a robar a los centros comerciales. Ya no hay nada de centros comerciales en Acapulco, Esto le estaban dando testimonio. Y muchos de nosotros le echamos la culpa al gobierno de todo lo que pasa, pero yo creo y estoy convencido realmente que lo estamos haciendo porque en el fondo no queremos sufrir. En el fondo queremos parar de sufrir y tenemos que echar la culpa al gobierno. Si no hubiera quitado esto, si no hubiera dejado aquello, ¿no? Ahora con lo de las famosas, los magistrados, ¿no? Vemos ahí que la gente no quiere dejar de sufrir o no quiere sufrir. La gente quiere seguir gozando de privilegios en su vida y los cristianos estamos cayendo en esta trampa del enemigo. Porque ¿sabes una cosa? No queremos perder la comodidad que el cristianismo nos da el día de hoy. Entrevistaron a 50 hombres y les preguntaron, ¿cómo crees que el día de hoy se puede hacer ricos? Y ellos dijeron, vuélvete político y pastor.
¿Hasta qué nivel tienen al cristianismo el día de hoy? ¿Cómo te puedes hacer rico? Vuélvete político y vuélvete pastor. Miren lo que dice el Salmo 79, 10 al 13. Porque van a decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Permítenos ver y muéstrales a los pueblos paganos cómo tomas venganza de la sangre de tus siervos. Que lleguen a tu presencia los queridos, los quejidos de los cautivos, y por la fuerza de tu brazo salva a los condenados a muerte. Señor, haz que reciban nuestros vecinos 7 veces y en carne propia la burla con que ellos te insultaron. Y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación cantaremos alabanzas. Ese es un clamor de toda la vida. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás que el mundo se siga burlando de tus hijos? ¿Hasta cuándo permitirás, Señor, que nos sigan matando como nos maten, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero ya vimos que desde los Salmos nos están diciendo todo esto. Qué difícil es ser cristiano el día de hoy. Nadie te persigue, vienes a la iglesia si quieres o no, vas a las reuniones de oración si quieres o no, te conectas a las reuniones de oración si quieres o no, y ¿sabes qué? No pasa nada, no pasa nada. Decía Tony, a veces, y lo voy a decir porque él es el que se encarga de evangelismo, me decía, a veces me da tristeza porque siempre somos los mismos que estamos orando. ¿Y dónde están todos los demás? ¿Dónde están todos aquellos que quieren cambiar su vida y que quieren marcar una diferencia? Pero no es esta iglesia, no estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. Conozco un pastor que tiene 5,000 miembros y solo se conectan 100. 100. Y uno dice, son bastantes, ¿no? Ya los quisiera yo, pero de 5,000, 100 no es nada. Conozco un pastor que tiene 11,000 miembros en su iglesia y solo se conectan 500, 530, 540, pero no pasa de ahí. De 11,000 miembros. En Corea del Norte hay un pastor que tiene 70,000 miembros y solo se conectan 5,600 en las transmisiones. De 70,000 miembros. Esto no es para una iglesia, eso es de la iglesia de Cristo. Por eso cuando el Señor le dice, Señor, haz que reciba nuestro... No, regrésale al versículo 10, por favor, y con esto quiero terminar en esta mañana. Versículo 10, pero de Apocalipsis 6, por favor. Cuando el Señor le pregunta, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Y el Señor dice, esperen un poco más de tiempo, esperen, para que mi venganza llegue, para que todo mundo sepa que yo soy Dios y que no tendré por inocente al culpable. Necesitamos que se acumulen más de los que se van a quedar en la gran tribulación. Porque muchos de los que van a pasar la tribulación y la gran tribulación aceptarán a Cristo en su vida. Todavía va a haber esa oportunidad y muchos morirán martirizados. Y el Señor por eso dice, tranquilos, tranquilos, hay que esperar un poco más de tiempo. Así es que en esta mañana el Señor nos está pidiendo algo muy importante, que esperemos un poco más de tiempo, que el Señor va a traer su venganza. No importa que tus amigos, que tu familia, que tus vecinos te rechacen, no importa, Dios va a traer venganza para todos nosotros. Pero necesitamos hombres y mujeres que quieran marcar una diferencia. Discúlpenme por el día de hoy, pero necesitamos hombres y mujeres que quieran marcar una diferencia. Este mensaje no es para ti, no es para nadie en especial, este mensaje es para toda la iglesia de Cristo. Hasta que no quieras marcar una diferencia, entonces no pasará nada en tu vida. Para que cuando el enemigo te ataque, de verdad créeme, puedas decir,
Vale la pena ser hijo de Dios. Vale la pena. Y yo digo, vale la pena ser cristiano. Porque aún en medio de las cosas que de repente uno vive, sabe que la mano de Dios no se ha acortado. Y confío en que muchos hijos de Dios puedan decir en algún momento de su vida, no me importan las consecuencias, le seguiré siendo fiel a Dios hasta el final. Ojalá, yo anhelo en mi corazón que por lo menos uno de la iglesia, el camino, la verdad y la vida, pueda decir al final de su carrera, no me importaron las consecuencias, valió la pena servir al Señor. Pongámonos de pie, por favor. ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Totalmente vale la pena. Pero no estamos sufriendo como antes, vamos a sufrir de otra manera. Pero sin Dios es una cosa y con Dios es otra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque de verdad que tu mensaje no nos gusta, este tipo de mensajes, Señor. La verdad es que lo estaba pensando y le busqué por todas las maneras de dar un mensaje de aliento, pero estás hablando de mártires, Señor. Y yo creo que si un hermano en Cristo que está allá arriba en el cielo y está esperando justicia, Señor, me ve o me escucha hablando de pare de sufrir, Señor, él lloraría en este momento, Señor. Porque el precio que se pagó por ser hijo de Dios en aquel entonces no es nada comparado con lo que hoy estamos viviendo. Señor, perdóname por no haber dado un mensaje light, por no haber dado un mensaje de pare de sufrir, Señor. Yo te pido, Señor, que no nos pongamos el saco, que al contrario, seamos conscientes de lo que hemos dejado de hacer por ti, mi Señor. Y que si queremos escribir una carta de lo que hemos sufrido, ojalá no sea porque no tuvimos para el pasaje y venir a tu reunión, Señor. Ojalá que no sea porque llegaron mis amigos, mis parientes de Tangamandapio, Señor, y tengo que atenderlos. Ojalá que no sea, Señor, porque digamos tuve flojera de ir a la iglesia. Que cuando te escribamos una carta podamos decir, Señor, no me importan las consecuencias, seguiré siendo fiel a ti, aunque me corran de mi trabajo, aunque mi familia se burle de mí, aunque no me dejen estar con ellos en diciembre, en la Navidad, Señor, yo te seguiré siendo fiel a ti, Señor. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Ojalá, Padre, ojalá que a partir de hoy, de verdad, Señor, te lo imploro y te lo suplico, clamo a ti, Señor, que podamos ser una iglesia que se comprometa contigo todo el tiempo, Padre. Yo sé que va a haber momentos en los que la gente no podrá estar, Padre, eso lo sé, porque las circunstancias así lo son, así van a pasar, Señor. Pero que no sea el común de no ser comprometidos, al contrario, Señor. Que si el año tiene 52 semanas, podamos decir, Señor, que 48 estuvimos contigo y 4 no. Y tú entiendes el por qué no, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, y permite que a partir de esta semana la gente se conecte, la gente ore, porque de aquí hasta diciembre estaremos orando a través de Zoom, Señor, a través de Facebook la compartiremos. Permite, Padre, que seamos comprometidos, porque la causa eres tú, no nosotros, Padre. Gracias por tu iglesia, el camino, la verdad y la vida, Señor. La bendigo por tu nombre, Señor, por tu autoridad. Que tu iglesia sea bendecida y que todas las familias aquí representadas sean bendecidas por ti, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, por favor.